Ok, jóvenes, bueno, buenas noches nuevamente. Aquí para recapitular, como les comentaba, la idea de la sesión de hoy es pues aclarar si tienen alguna duda, alguna consulta de lo que hemos visto. Y aquí nada más puedo pues hacer un breve resumen de lo que implica, digamos, el uso de la metodología de Six Sigma y en su particular a través del método, ¿verdad? De la herramienta del DMIC. Recordemos, y aquí lo vamos a ver, vamos a ver rapidito. Eh, ¿Qué se me hizo? Y ahí ven lo que rayamos. Sí, señor. Ok, perfecto. Nada más voy a probar a hacerlo un poco más grueso. Sí, yo creo que ahí nos queda bien. Muy bien. Entonces, esta herramienta, ¿verdad? Del Six Sigma, y habíamos hablado en las sesiones del principio, también tenemos lo que nosotros estamos llamando Lean Six Sigma. Y recordemos que este concepto de Lean Six Sigma, en este caso, pues estamos haciendo un Lean Six Sigma Green Belt. El Lean Six Sigma significa una combinación de lo que es el Lean Manufacturing y la metodología Six Sigma. ¿Y qué es lo que busca? Esta metodología básicamente es una fusión de lo que era el Lean Manufacturing, que se enfoca en la reducción de desperdicios, y el Six Sigma, que se enfoca en la reducción de la variabilidad. Entonces, cuando usted busca reducir los desperdicios y reducir la variabilidad, pues le das que tenga un impacto, digamos, más fuerte sobre los proyectos o lo que usted está haciendo en la organización. Entonces, recordemos que en la parte de nada más permítanme mover esto para acá. Que en la parte de, y teníamos como un ciclo, que lo estamos viendo de esta forma, ¿cierto? Entonces un ciclo que empieza en una etapa hasta terminar en la etapa del control, y es una herramienta que se puede seguir utilizando cíclicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que uno llega a un nivel de mejora, definitivamente puede trabajar para alcanzar el siguiente nivel. Eso sí, dependiendo de los proyectos, recordemos siempre que vamos a ver, cuando usted tiene un nuevo proceso, es muy probable que las primeras mejoras sean de gran impacto y sean sencillas de implementar. Eso es lo que en inglés, ¿verdad? Se le conoce como low hanging fruits, ¿verdad? O tomar los frutos que estén más bajos, los más sencillos de agarrar, porque generalmente cuando estamos estableciendo procesos, al principio tenemos oportunidades de mejoras. Entonces, no ocupamos invertir mucho para lograrlas, pero conforme usted va mejorando, mejorando y mejorando, ya para los siguientes niveles, lograr mejoras, usted va a tener que invertir más recursos, va a ser más difícil, por decirlo así, lograr tal vez un cambio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Imagínese que de repente usted tiene un proceso eh, cuya tasa de desperdicio, digamos que sea, pongamos una tontera, un 60%. Entonces, cuando usted tiene ese 60%, pues podríamos decir que es muy fácil, cuando usted empieza a investigarlo, que usted aplique herramientas y ya no sea un 60% el desperdicio, logró un 30%, logró bajar el 50%, por decirlo así. Y después otra herramienta, un 10%, y poco a poco, pero ya llegar a disminuirlo completamente se hace difícil. Adelante, David. Sí, profe, una consulta. Ajá. Bueno, hay muchas herramientas de proyectos, por ejemplo, Design for Six Sigma o PHVA, pero digamos, la más común es DMAIC, pero ¿en qué caso puntual yo podría evaluar utilizar otras herramientas? O sea, como qué punto de partida o qué podría yo basarme para decir, ok, voy a irme por DMAIC o por otra herramienta para un proyecto Para un proyecto. diferente. Bueno, eso va a tener que ver mucho con las herramientas que utiliza la organización o con los procesos que tenga. ¿Y a qué me refiero con esto, David? Que, por ejemplo, una organización que de repente esté haciendo la parte de OPEX, la parte de excelencia operacional, como parte de su implementación de resolución de problemas, ¿verdad? Problem solving, de repente te ofrezca herramientas. Entonces, ¿qué significa esto?
que dependiendo del tipo de situación o del nivel del problema, de repente usted puede aplicar una herramienta, voy a decirlo así, tal vez más sencilla para lograr la solución. Entonces, de repente aplicas un Five Whys y con solo eso ya puedes llegar. O de repente aplicas, hay otros que se llaman Six Steps Problem Solving, que tiene una serie de pasos para llegarle. Eh, qué sé yo, está lo que se llama el A4, no sé si han visto ese. Hay otro que es, hay un extendido de A6, que es básicamente un panel en una hoja de tamaño carta A4, donde uno pone, ¿verdad?, qué está sucediendo, cuál es la situación actual, qué es lo que usted propone y qué mejora puede encontrar. Y se supone que cuando usted tiene que tal vez resolver la situación de una manera más compleja o el problema en sí es más complejo, entonces usted necesita una herramienta que sea más integral. Entonces, pero verdad, también ahí yo agregaría, David, que tiene también mucho que ver la filosofía con la que se maneja la organización. ¿En qué sentido? En la parte de mejora continua, en la parte de excelencia operacional. Pero a tu pregunta, que es muy importante, cuando uno conoce diferentes herramientas, creo que lo más importante, lo hemos hablado en diferentes sesiones, es recuerden, aquel que solo conoce el martillo, todo problema parece un clavo. Entonces te anda dándole con el martillo a todo, ¿es cierto? Y no necesariamente eso es. Entonces, insisto en eso. ¿Qué quiere decir esto? Y voy a poner un ejemplo sencillo. De repente, tenés un proceso en la organización donde las personas tienen que registrar un dato en un formulario, ¿ok? Y resulta que el formulario, bueno, y resulta, vamos a ver, que usted encuentra que cuando está revisando el formulario las personas no lo llenan bien. No lo llenan bien. Unos le ponen un cero, otros no le ponen, otros le ponen las unidades, otros no le ponen las unidades. Entonces resulta que usted para registrarlo necesita que ese form lleve simplemente los números con dos decimales y que no le escriban las unidades porque ya tienen el encabezado. Entonces, para corregir una situación de ese tipo, digamos que no hay que hacer un remake, el impacto de repente no es tan grande, y con una actualización del formulario explicando, ¿verdad?, qué tiene que poner y qué no, de repente usted lo movió. Entonces ahí de manera muy simple, reúne las personas, las entrena, de repente, como le digo, un five whys que de repente en el número 3 se termina, listo. Pero imagínate una situación, ¿verdad? Como estamos diciendo, donde de repente estás haciendo un producto que esté fallando en el uso, en el mercado. Y cuando te das de ahí para atrás, ahí puede tener injerencia las máquinas, las personas, los materiales, el método. Entonces ya ahí eso se convierte en una cosa tan grande que no puedes atacarla con algo tan sencillo. Entonces, como a veces les he mencionado, ¿verdad? Respuesta mágica en estadística depende. ¿De qué va a depender? Del contexto. Entonces, sí, y herramientas hay, ¿verdad? Como vos mencionabas, hay varias. Entonces va a depender sí de la situación. Queda un poco más claro. Ah, bueno, yo creo que. Adelante, Ayana. Profe, una consulta un poco más puntual. Ujú. ¿Sí me escucho? Sí, perfectamente. Perfecto. Una pregunta más puntual, digamos, las preguntas yo todavía no he hecho la práctica, casualmente, no la he revisado, pero vi que abre de hoy hasta el 6, algo así. Ujú, Y hay dos intentos. Me imagino que cuando a uno le sugieran una herramienta para un uso, para un determinado problema o alguna situación que sea, ujú. las condiciones que imponga o que presente el ejercicio van a ser muy puntuales a esa herramienta, no van a ser tan generales que tiendan a Sí, confundir. va a haber un contexto donde deberíamos escoger, perdón, la más apropiada para ese contexto. No va a ser algo ahí como muy genérico y que usted escoja cualquier cosa, me explico. Sí, excelente, excelente, porque sí va a haber, digamos, como una base teórica que nos defina la herramienta para no caer en, como te digo, tal vez es como no he visto la práctica, a lo mejor está muy claro, ¿verdad? Pero, pero Sí, digamos, de esas dudillas. sí, generalmente se hace de esa forma e incluso dependiendo de las organizaciones, ¿verdad? Y dependiendo las metodologías, como mencionaba antes, de repente hay, ¿cómo te digo? Como estructuras del pensamiento. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que de repente, si te vas a certificar para el Project Management, el PMP,
ese, ¿verdad? Instituto tiene como una metodología de trabajo, entonces las decisiones van en función de esa metodología de trabajo que ofrece. Acá las preguntas van a ir orientadas en función del contexto y de las herramientas que hemos estudiado en los diferentes capítulos. Aquí estoy viendo aquí No, perfecto. Sí, simplemente hay que tener mucha claridad de la herramienta y la aplicación. repasarlo. A veces los estudiantes me preguntan que si un examen es práctico, ¿verdad? Cuando de repente tenemos que hacer un cálculo o algo. Entonces yo siempre le respondo eh, algo que aprendí hace muchos años y era que la práctica sin teoría es miopía y la teoría sin práctica es ceguera. Entonces siempre es una combinación, ¿verdad? Usted para realmente poder aplicar las herramientas y poder hacer uso práctico de las mismas, pues tenés que conocer un poco su teoría. Y sí, entonces lo que se busca es que usted con ese contexto pueda escoger de la mejor forma cómo lo resolvería y va a encontrarlo ahí. Muy bien, no sé si Dayana tenía una consulta. No, profe, disculpe, es que se me activó el micrófono. Gracias. No se preocupe, esto es una sesión de consultas para ustedes y de atender dudas. Aquí lo que estaba repasando, estábamos haciendo un resumen y estábamos hablando que en esta metodología nosotros tenemos pues la etapa del define. Recuerde que en la etapa del define usted puede utilizar diferentes herramientas, pero lo más importante de esta etapa, y ahora sí, ¿qué era lo más importante en esta etapa, jóvenes? ¿Qué era lo esperado que se haga en la etapa del definir? Lo más importante. ¿Qué dicen? Conocer la raíz de mi problema. La raíz del problema tal vez va a ser más adelante. ¿Qué es lo más importante aquí? Voy a ponerlo así, porque cuando revisen literatura, cosas actualizadas, lo van a ver en inglés. Pero digamos que lo más importante es la definición. Un problem statement o una definición o declaración del problema. Recuerden que aquí lo ideal es que usted con las diferentes herramientas como el Project Charter, como el CPUC y otras que tiene acá, haga una definición clara del problema. En una buena definición del problema usted ya tiene el 50% de la solución. Recordemos que en esta parte es el problema. ¿Qué quiere decir esto? En los últimos 12 meses, el rendimiento del área X ha bajado de un 80% a un 50%. Hay una declaración del problema. Ya usted sabe cuánto ha bajado y en qué área. ¿Me explico? Eso es lo más importante que tiene que salir del define. En una buena definición del problema, ya usted tiene un 50% de la solución. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe, perfecto. Que hay cosas claves que pueden salir de cada etapa. No quiere decir que en otras cosas no puedan hacerse. Después, cuando usted tiene acá la etapa de medir, recuerde que esa etapa de medir, el measure, y ojo que aquí se expone cómo medir el desempeño del proceso. Y ojo, ¿qué es lo que busca usted en la etapa de medir? Recuerden que había un punto clave y era, primero, evaluar el sistema de medición. ¿Para qué? Para garantizar que lo que estemos midiendo se esté midiendo bien. Entonces, cuando tú vienes y dices que el desempeño ha bajado, por ejemplo, de 80% a 50%, sabemos que tenemos un método de medición del desempeño que es preciso y que nos da datos que son reales. Entonces, yo confío en que ha bajado ese 30%. Si no puedo garantizar eso, yo no sé si he bajado 30%. Si mi método mide mal, pues no sé lo que he hecho. Y además de eso, ahora sí, aquí la idea también es medir la magnitud de ese problema. Entonces usted dice, sí ha sido 30%, y ha sido paulatino, de 2% en 2% hasta llegar a la situación actual. Y cuando hablamos de esta parte del desempeño del proceso, precisamente también queremos saber, bueno, qué capacidad tiene el proceso. En esta etapa nosotros recolectamos datos que necesito para realizar mis análisis, que es lo siguiente que yo tengo acá, la etapa del analizar. ¿Y qué es lo que busco acá? Que una vez yo tenga los datos recolectados, ahora sí, yo vengo y empiezo a hacer análisis.
y empiezo a ver y veo, ah, mire, esto tuvo una caída abrupta en tal mes, ah, no, fue cayendo paulatinamente, ah, mira, este producto se comporta diferente a este otro. Aquí en la parte de analizar es con esto que usted recolectó, eh, identifica estas situaciones, ¿verdad? Donde uno tiene lo que llama gaps o brechas, esas diferencias, determina usted qué puede hacer antes, qué puede hacer después, prioriza una cosa, prioriza la otra, y de repente ahora sí, una vez que usted acá ha medido, ha analizado, ha identificado dónde están las situaciones que pueden ser, ¿verdad? Causa raíz del problema que usted definió. Ahora aquí tratamos de definir o identificar dónde hay oportunidad de mejora. Entonces te das cuenta que, ¿verdad? En ese invento que dijimos que bajó el rendimiento de la producción de 80-50, te das cuenta que de repente, no sé, con los datos te das cuenta que cuando analizas la cantidad de personas, la rotación es muy alta. Entonces, mientras la gente se entrena, pasas en un ciclo de eterno entrenamiento y no logras que la gente logre el expertise, ¿verdad? Para realizar, hacer lo que tenga que hacer con más pericia, si lo puedo decir así. Entonces, ahí van a pasar esas situaciones en la parte de analizar, de análisis. Recuerde que aquí usted tiene diferentes herramientas estadísticas. Aquí puede hacer gráficos. Recuerda que aquí tiene los histogramas, los diagramas de Pareto. Entonces, hay diferentes cosas que usted puede utilizar acá. Una vez que hemos analizado, borrar, viene el proceso ahora sí de la mejora. ¿Qué significa la mejora? Que una vez que usted definió el problema, lo midió bien, analizó los datos que recolectó de ese problema, usted aplica una mejora. Y ojo, ¿qué significa aplicar una mejora? Significa que usted define de qué forma, ¿verdad? Y sigamos utilizando esto que dije al principio, el rendimiento del paso de 80-50. Usted encuentra una forma en que va a hacer que ese rendimiento vuelva a subir y de repente encuentra nuevos métodos de entrenamiento, de repente lo que necesita es motivar al personal para que no haya tanta rotación, de repente te das cuenta que no eres competitivo desde el punto de vista, digamos, económico, lo que se le paga al personal. Entonces, cuando usted hace esta mejora, usted la implementa, pero no solo la implementa, sino que además valida que esta mejora haya tenido un efecto positivo sobre el problema, porque si no, pues quiere decir que lo que usted mejoró o la mejora propuesta realmente no satisface lo que necesita el proceso para poder mejorarlo. Que es súper importante acá, jóvenes, y siempre hay que hacerlo. Bueno, recuerden que para cerrar cada etapa, yo valido que tengo, por decirlo así, el entregable de cada etapa. En la etapa de mejorar es súper importante que yo valide que mi proceso realmente mejoró con las mejoras que implementé. Entonces, generalmente, ¿por qué digo validar? Porque generalmente aquí ocurre o se utiliza esta palabra para decir, sí, mire, yo hice estos y estos cambios en el proceso y realmente mejoró la productividad. Logré hacer que, ¿verdad?, el rendimiento pasara de nuevo de 50%, digamos que a 75%, lo cual ya es súper bueno. Y usted está ahí trabajando para llegar hasta el 80%, por decirle algo. Pero aquí es súper importante esa etapa de validar esta mejora. Y recordemos que una vez que usted hace todo esto, ¿quién cierra el ciclo? La etapa de controlar. Y la etapa de controlar que busca, jóvenes, recuerden, una vez que uno tiene implementadas las mejoras que determina cómo hacer para que su proceso pase de un punto A a un punto B, yo necesito controlar que esas acciones, que esos cambios se mantengan a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque si no, recuerden que lo que va a pasar es que la mejora va a depender de que usted esté pendiente de la mejora. Es decir, que si usted no está, si usted, quien fue quien la implementó, no está, entonces esa mejora se va a caer, por decirlo así. O solo lo van a hacer cuando andan viendo que usted está por ahí. ¿Me explico? La idea de la etapa del control, de controlar, es precisamente que esas mejoras sean sostenibles a través del tiempo y que además nos dé señales de si mi proceso se está desviando de la condición mejorada donde yo lo dejé. ¿Qué quiere decir esto? Que si por algún motivo, jóvenes, mi proceso trata de devolverse, por decirlo así, es decir, en este tema que decía que la productividad pasó de
80-50, cuando ya estuve en 75, 76, así paulatinamente, de cuando yo veo que llegué a 70 de nuevo, yo tengo que tener una alerta, porque me está diciendo, mira, estás teniendo un retroceso grande, necesitas hacer ajustes. Entonces, eso es lo que yo busco en la etapa de control, poder realmente controlar las mejoras que se implementaron para poder tomar acciones si las mismas pues no, no están siendo efectivas, porque ya demostramos en la etapa de mejorar que realmente sí eran efectivas o que sí satisfacían el problema. ¿Me explico? Profe, una consulta, Ujú. porque no sé si a todos les pase, pero de hecho, por experiencia creo que puede ser algo que tienda a confundir. Ajá. En la parte de medir y analizar, mucha gente tiende a confundir esa parte, porque tal vez en la parte de medir, usted tiene Ujú. datos, según lo que yo entiendo, usted ve el desempeño en proceso, pero Ujú. hay gente que lo hace como en conjunto. O sea, empieza a partir de los datos a querer como Voy a abrir. Ujú. tomar decisiones antes de, y realmente me gustaría que explique un poco la diferencia entre esos dos conceptos, porque Ujú. realmente medir no lleva criterio. En cambio, ya analizar ya lleva un criterio. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado porque tal vez las ansias se lo comen y en la parte de medición usted empieza ya a pensar y a variar y a hacer travesear y entonces se le tiende a confundir un poco esa etapa. Bueno, por lo menos desde mi punto de vista, yo creo que tal vez sí sería bueno Este, afirmar eso para que esté más claro a todos. puede haber una pequeña línea, si lo puedo decir así, ¿verdad? Una línea que divide la etapa de medir. Pero ojo, en la etapa de medición, ¿qué es lo que hago yo? Recolectar los datos, definir el tipo de datos. La parte acá del Data Collection Plan es súper importante porque también determina cómo voy yo a analizar los datos, qué tipos de datos tengo. Y ojo, y en esta etapa de medir, vean que acá, por ejemplo, de lo que habíamos estudiado, tal vez nada más pongo aquí los tópicos porque me interesa. Nosotros teníamos, voy a tener los datos, voy a hacer muestreos y voy a ver nada más resultados. Estoy viendo medidas de dispersión, estoy viendo gráficos, estoy viendo si de repente se comporta de alguna forma la distribución, si hay algún tipo de correlación y de repente puedo ver en qué estado está mi proceso cuando yo analizo la capacidad del mismo. Entonces, en la etapa medir yo estoy haciendo todo esto. ¿Qué quiere decir, jóvenes? No significa que no estemos usando herramientas estadísticas en medir. Este medir, en el fondo, lo que está haciendo es recolectando los datos y de repente los estamos mostrando de una manera tal que me permita entender la magnitud de la situación, este medir. Ahora bien, ay, ujú. Si yo me voy a analizar, pero quiero hacer esto más grande un segundo. Ah, se me espera. Digamos que así. Vean lo que está pasando en la etapa de analizar o qué hago yo en la etapa de analizar. Con los datos que usted recolectó, con los datos que usted midió, con los datos que usted de repente graficó para decir, ah, mira, parece que hay algo, ah, parece que hay una diferencia, ah, parece que esto es más grande que esto otro. Ya eso es lo que sigue en la etapa al analizar. Entonces aquí, por ejemplo, yo utilizo pruebas de hipótesis, yo determino si tengo la muestra suficiente, yo eh, hago análisis de varianza de repente para determinar si hay diferencias significativas, ¿verdad? Cuando vienen, pues, cuando tengo más de dos factores, si lo puedo decir así. Y también analizo en esta parte o puedo, con los datos recolectados, determinar cuáles son las causas raíces más potenciales de las situaciones que estoy manejando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Insisto en lo mismo, en la etapa de el medir, usted va a utilizar cierta cantidad, bueno, algunas herramientas estadísticas, pero el interés en la etapa de medir es cuantificar con precisión la magnitud del problema que yo estoy trabajando. De repente ahí tengo esos gráficos, de repente veo la tendencia central, de repente veo cómo se comporta en la etapa de medir. Pero en la etapa de analizar es donde yo vengo y hago pruebas con esos datos. ¿Me expliqué?
Sí, profe, es que me recuerdo una vez que estaba en la industria farmacéutica Ujú. y estábamos realizando un análisis de R&R, y Ajá, recuerdo que estábamos sacando muestras, haciendo pruebas, y mi compañero era farmacéutico, sí. y él donde empezaba a ver las mediciones, él quería cambiar todo. Y yo le decía, muchacho, yo le decía, muchacho, no toquemos la medición, porque la medición es un diagnóstico. O sea, no empiece a variar las cosas, porque a como midamos hoy, tenemos que medir mañana. Y ahí es donde vemos la diferencia, que usted no puede poner como, no sé, como ponerse una faja hoy y mañana ponerse otra y decir, uy, estoy gordo o estoy flaco, porque al final, o verse en un espejo donde te ves más gordo o más flaco. Usted tiene Ujú. que, con la misma vara que midió al inicio, medirse al final para poder tomar decisiones. Bueno, eso es, como te digo, siempre yo digo, esa es mi forma de pensar. Entonces, a Y la una hora de pregunta, medir, perdón que te siento que interrumpa. mucho detalle. ¿Mm? No, lo que te iba a preguntar, cuando decías que decías, ¿verdad? Que él quería cambiar, ¿verdad? La medición. Entonces, la pregunta que te iba a hacer era si él quería cambiar el proceso para obtener buenos resultados o cambiar la forma en que estaba midiendo los datos, en ese ejemplo que me estás dando. Profe, de todo. Él llegaba y Ok. decía, uy, no sé, no es lo que no es lo que quiero que me dé. Es que yo estoy sospechando, Ujú, digamos, de la droga A y la que me está fallando es la ujú, B, pero yo estoy seguro que es la A. Entonces, ujú, variemos tal cosa, miramos acá, miramos acá. Y yo le decía a él, Giancarlo se llama, yo le decía, Giancarlo, por el amor a ujú. Jesucristo, midamos algo y midámoslo siempre igual. Y si vamos a cambiarlo, cambiemos todo y mirámoslo de esa forma, aunque sean 10 formas distintas, pero no hagamos, eso es como cuando usted fija un factor o no fija ninguno. Entonces al final usted no sabe cuál es el factor que está Ujú. influyendo, por decirlo así, en el diseño de Pero ojo, experimento. Yo le decía, medir es una etapa fundamental, es fundamental porque las medidas tienen que ser correctas. Eso era mi idea, profe. sí, pero ojo, aquí estás diciendo algo muy interesante desde el punto de vista del concepto de medir. Cuando usted tiene un problema y definimos, ¿verdad? Si el sistema de medición es el apropiado de todos los demás, la idea de medir es cuantificar con precisión la magnitud del problema. Entonces, usted ya sabe que tiene un problema. Entonces, en este caso que usted comentaba, usted decía, bueno, ya yo sé que hay un problema y estoy mezclando drogas. Ok, cuando hacemos esto de medir, lo que yo estoy haciendo es precisamente tomando la foto de lo que está pasando hoy. Si usted lo cambia y si lo está cambiando y ni siquiera ha empezado a analizar los datos o a hacer mejoras, ya estás metiendo variabilidad en el proceso y entonces no sabes si lo que vas a hacer después es efectivo. Así de raro nos parezca, ¿verdad? Y así de raro usted viera lo que estaba saliendo, era lo que estaba saliendo y era parte de lo que se necesitaba o se necesita analizar, ¿cierto? Sí, profe, por eso justamente yo decía que por mi experiencia, la parte de medir y analizar a veces se complica porque la gente empieza a analizar con las primeras mediciones. Y usted, bueno, en mi experiencia de trabajo, cuando usted diagnostica, usted no lleva juicios de valor. Usted no dice, ve, este valor me debe dar así o debe dar así, porque todo eso usted está sesgando o forzando sus mediciones. Y el diagnóstico es justamente es un diagnóstico. A veces Ujú. resulta que usted diagnostica, después mejora y ve que no iba por ahí, entonces mide mejor. Pero yo creo que si usted no mide bien, si mide diferente, si hace lo que se hace enredos, cambia, combina, al final el análisis no sirve y al final las mejoras nunca llegan. Porque de hecho Por- pasó en algunos momentos con ese muchacho, en algunos análisis que él hacía, y justamente por eso me dijeron a mí, mire, trabaje con él para ver, para que usted le ayude a él y entre los dos se ayuden y ver cómo podemos resolver este tema. Ujú. Porque, de nuevo, ¿verdad? Si vos vas haciendo esos cambios en la marcha, donde no has pasado de etapa, eh, no vas a poder tener un estado real de la situación actual, ¿verdad? Y eso
no te va a permitir tomar las decisiones correctas o hacer el análisis correcto para las mejoras. Entonces, sí, en esa etapa, como les decía, ahí tenemos para usar gráficos, podemos usar estadísticas y demás, pero lo que queremos ver es qué está pasando el día de hoy y medirlo de la forma más precisa, porque eso es lo que vas a utilizar para eh, implementar las mejoras. Y ojo, y después de implementar las mejoras, que hay que medirlas también, tienes que ser consistente con el método con que se midió antes, porque si no, vamos al mismo problema. Si tenías una forma de medirla antes y te daba mal y cambiaste la forma de medirlo después de la mejora, tampoco estamos siendo representativos, porque si no lo estoy midiendo igual, puede ser que eso le esté metiendo ruido pues al resultado. Profe, de hecho, nos pasa muy curiosamente en un tema de los proyectos de tesis, perdón, de proyectos de graduación, de TFS, proyecto Ujú, final de licenciatura. ujú, Resulta que, bueno, todos los proyectos los hacemos en conjunto, en el sentido de que los TFG 1 y 2, los profesores discutían los ujú. proyectos, ahí se hacía una mesa de ideas, se Como discutía. discusión. Y Ajá. recuerdo que a veces el profesor decía, mire, tienen que tener cuidado porque ustedes no pueden decir que van a mejorar tal cosa de tal punto, porque entonces lo que parece es como que ya el trabajo está hecho o que están asumiendo que eso está malo sin saber si está malo. Entonces Ujú, volvemos a ujú. lo mismo. La medición, el diagnóstico fundamental para poder llegar usted a las demás etapas, al analizar, luego mejorar y controlar. Entonces, es justamente un error que sucede en TFG, cuando las personas decían, vamos a mejorar el proceso de no sé qué, y decía el profesor, pero ¿cómo sabe usted que ese es el problema? Que lo Si logra. usted ni Ujú. siquiera ha empezado el proyecto y ya me Claro. está diciendo cuál es el problema y cómo lo va a solucionar, eso es imposible, usted no es un psíquico y Ujú. nosotros somos ingenieros. Tenemos que desmantelar todo un proceso para llegar realmente. De hecho, el profesor decía, puede que lo que usted está diciendo no tiene. Creo que puede ser solo yo que no te escucho. Estoy viendo aquí, sí. Sí, fue que se me fue la conexión a mí. ¿Me escuchan, jóvenes? Los demás. ¿Se escucha, jóvenes? No se escucha. Sí, profe. Sí, se nos fue entonces José Daniel. Seguro ahorita algún problemilla de conexión. Pero sí, esto que estábamos conversando, ¿verdad? Que mencionaba el compañero, es importante porque de nuevo puede ser que tras de eso está mejorando el proceso del cual usted es experto. Entonces cuando usted llegue a mí, usted se asuste y dice, "Hijo de pucha, no puede estar esto así, ¿verdad? Hijo de puña, me van a echar, yo tengo que arreglarlo". Entonces, eso puede influenciar en esas formas. Muy bien. Eh, bueno, entonces, jóvenes, estábamos comentando eso. ¿Qué más? ¿Qué más quisieran aclarar, jóvenes? ¿Qué más quisieran consultar? Por ahí estaba confirmando con Vale y ya me confirmó que sí, que el examen son 3 horas. Profe, qué pena me sacó. Tranquilidad, eso asumí que había pasado algo. Estábamos comentando que si hay alguna duda, algún otro concepto, algo que quieran aclarar, repasar, con mucho gusto lo podemos repasar. No sé si ya han hecho algo en la práctica que de repente quieran, pues, compartir acá, retomar. ¿Qué dicen? Estamos viendo esas herramientas, entonces tal vez vean que si yo
abro lo mismo, pero de los siguientes. Nada más voy a dejármelos por aquí a ver de las herramientas. Em, Vea usted que si yo voy por esa etapa de los procesos, lo que hablábamos antes, y nada más permítame hacerlo así, en la etapa de la mejora, en la etapa de la mejora van a ocurrir muchas cosas, porque usted tiene que plantear, pues, cuál es la situación que usted puede cambiar para mejorar el proceso, pero además tiene que probar lo que lo mejora. Recuerden que aquí nosotros mencionamos el diseño de experimentos, porque esto te permite hacer cambios controlados en el proceso para determinar si realmente esa variable de respuesta que usted está controlando se comporta como usted espera. ¿Sometido a qué? A cambios controlados. Y ojo, que viene al final de esta parte mejorar, implementar y validar. Y por eso les decía, quizá acá lo más importante es validar la solución. Que una vez que usted dice, ah, sí, si cambiamos esto en el proceso, definitivamente va a ser producto bueno. Ah, entonces cámbielo y mida la cantidad de producto bueno y determine si realmente lo que usted hizo dio los resultados que usted esperaba que dieran basado en el análisis que ejecutó. ¿Me explico? Y recordemos que si usted va a la parte de controlar, aquí hablamos bastante del SPC, el Statistical Process Control o control estadístico de los procesos, que una de sus herramientas son los gráficos de control. ¿Y qué nos permitían los gráficos de control? Nos permitían determinar si nuestros procesos estaban corriendo en control estadístico. Entonces, si yo les hago esta pregunta, o podemos afirmar lo siguiente, un proceso que corre solo bajo causas asignables o que tiene causas asignables, ¿se puede decir que está bajo control estadístico, jóvenes? ¿Qué dirían? ¿Qué dicen? Un proceso que solo tiene causas asignables está corriendo bajo control estadístico. ¿Qué dicen? Recordemos que hay dos tipos de causas cuando hay variabilidad en los procesos. Eso yo lo veo pues en la parte de controlar. Pero recuerde que usted quiere minimizar la variabilidad y además controlar que su proceso pues continúe en el nivel que usted logró con la mejora. Entonces, recuerde que cuando un proceso corre y solo tiene causas asignables, realmente está fuera de control estadístico o no está en control estadístico. ¿Por qué? Porque si tiene una causa asignable es algo sistemático y va a hacer que constantemente el producto, digamos, o el servicio esté fuera de especificación. Pero si un proceso corre solo, teniendo causas fortuitas o causas aleatorias, es decir, aquellas que usted no puede controlar, definitivamente es un proceso que está operando en control estadístico. ¿Se entiende la diferencia, jóvenes? Causas fortuitas y causas asignables en la parte de el SPC. Y recuerde que teníamos gráficos de control para variables, que es cuando yo puedo medir, cuando tengo, digamos, características que mido como una longitud, un peso, un espesor. Y tenemos los gráficos de control por atributos, que el atributo, recuerde que básicamente es una variable categórica. Es decir, usted mide la condición que tiene un producto, que generalmente, y como lo repasamos, es la condición de que el producto esté bueno o esté malo, que sea aceptable o que sea no aceptable. Me explico. Muy bien, jóvenes. ¿Qué más? ¿Qué más queremos repasar? ¿Qué otra consulta nos queda por ahí? Yo quería preguntar si pudiera usted realizar una repasadita de los, de, de las capacidades, índices de capacidad.
Índices de capacidad, nada más déjame ver, ese lo tenemos en, ajá, en 3. Para aprovechar acá, para ver dónde lo tengo. Es bastante, bastante bonito. Por acá, vamos a ver. Bueno, puedo utilizar este específicamente. Vamos a hacer esos datos. Entonces, vean. Ujú. Creo que los tengo por acá. Ah, sí. Estos son unos datos. Permítame ver si son los mismos nada más. Ah, Y creo que yo tenía por aquí. Vamos a ver. Y este era el producto lácteo. Entonces, más bien el producto lácteo creo que estaba por aquí. El producto lácteo que se me hizo. Aquí está. Vamos a ver, ya me abrió. Entonces vamos a abrir. Y vamos a ver qué se me hizo. Está cargando. Entonces vean, este concepto, ¿verdad? De la capacidad, creo que sí me funciona si lo hago así. Permítame para ver. Sí. Este concepto de la capacidad, jóvenes, como su nombre lo dice, es qué tan capaz es el proceso, ¿verdad? Y cuando digo capaz es qué tan capaz es de cumplir con las especificaciones, hacer producto conforme, producto, ¿verdad? Que no esté conforme. Entonces, ojo, en este caso particular estamos usando datos de los últimos 3 meses de este producto lácteo y se supone que la especificación es obtener una viscosidad de 80 más menos 10. ¿Qué significa esto? Que va desde 70 hasta 90. Entonces, nosotros tenemos los datos. ¿Qué es importante acá? Nada más para considerar que los datos tienen un tamaño de su grupo de 10. Es decir, que ellos cada vez que se fue a tomar la muestra, se tomaron 10 datos. Por eso dice tamaño de los subgrupos 10. Y tenemos los datos en Minitab. Entonces, atención. Voy a poner los datos. Entonces, aquí hay dos formas. Y la que tenemos ahí, por ejemplo, usted puede usar el asistente militar. El asistente militar también es una herramienta bastante poderosa. Y por ejemplo, vean que aquí, ojo, y de nuevo, el orden no está separado como en herramientas. Aquí tenemos el análisis del sistema de medición, el Measure System Analysis, y después tenemos análisis de capacidad. ¿Okay? Voy a usar el asistente ahí. Vamos a ver si es algo con mi licencia alternativa. Voy de nuevo para ver qué pasó acá. Mm. Voy a tomar los datos y voy a abrirlo en la versión anterior. Vamos a ver. Tomamos estos datos. Y lo que voy a hacer es abrirlos aquí en esta versión. Que se me está cerrando y bueno, a veces con estas licencias alternativas puede que pasen cositas que uno no pueda controlar. Pero bueno, entonces, por ejemplo, si pego los datos acá en esta versión de Minitab, también tiene la parte del asistente. Vamos a ver si aquí no se me cierra.
En esta parte el asistente incluso, jóvenes, él le tira como un diagrama de decisión y dice, bueno, ¿qué tipo de datos tiene? ¿Continuos o son atributos? En nuestro caso tenemos continuos. Pero además de eso, si usted dice, no sé qué es esto, toca el tipo de dato y él explica qué es un dato continuo y qué es un atributo. ¿Ok? Entonces yo digo, sí, es un dato continuo, él lo lleva de una vez al análisis de capacidad, que es lo que vamos a hacer. Si fuese un atributo, puede hacer un análisis de capacidad binomial o un análisis de capacidad de Poisson, dependiendo de la distribución. Y, ¿verdad? El tipo de análisis para unidades defectuosas o defectos por unidad. Entonces vamos a hacer este análisis de capacidad. ¿Por qué el asistente? Porque el asistente nos va a dar una información graficada de una forma bastante útil. La columna que vamos a analizar es la que tiene los datos. Y entonces me dice, mire, ¿cuál es el tamaño del subgrupo? ¿Había un tamaño constante o hay una columna que los tiene? En nuestro caso era constante y era 10 el tamaño del subgrupo. La especificación inferior, jóvenes, ¿cuál dijimos que era? Si dijimos que la viscosidad era 80 más menos 10, ¿cuál sería el límite inferior de especificación? 70, 70. ¿Y el límite superior? 90. 90. Cuando él pregunta, ¿verdad? Por un valor objetivo, por un target, es el valor nominal que queremos. Entonces, en nuestro caso era 80. Entonces, vean esto. Ajá. Entonces, permítanme un segundo, porque en esta versión... Ajá. No, aquí es aquí, eso. Es que en las versiones trabajan diferente, pero vean, ya me la encontré, era este pergaminito. Y voy a hacer esto un poquito más grande. ¿Por qué hago esto? Porque cuando le hace el análisis de capacidad, él me ofrece estos 4 gráficos. Vean que aquí estoy navegando entre ellos. Voy a ir al primero, él los tira en orden. Y nos dice, por ejemplo, en verde, la estabilidad. Entonces él nos dice que el proceso, la media del proceso y la variación parece estable. No hay puntos fuera de control. Check verde. El número de subgrupos me pone como una I de información. Usted tiene solo 8 subgrupos, ¿verdad? Y le dice, para un análisis de capacidad, generalmente se recomienda que usted recolecte al menos 25 subgrupos a lo largo de un periodo de tiempo que capture diferentes fuentes de variación del proceso. Entonces son consejos que usted interpreta. Normalidad, en nuestro caso, tiene un check y los datos pasaron una prueba de normalidad. Usted tiene suficientes datos y los datos, ¿verdad? Para hacer esta estimación se consideran accurate, que es precisos. Y cantidad de datos. Le dice, bueno, en total, y tiene un cosito amarillo, ¿verdad? Usted tiene una cantidad de observaciones menor a 100. Entonces, usted no podría, de repente le dice, usted podría no tener suficiente data para obtener estimaciones razonablemente precisas de esa capacidad. La precisión, ¿verdad? De las estimaciones decrece si el número de observaciones se vuelve más pequeño. Entonces, jóvenes, recuerden que en estadística siempre es a mayor tamaño la muestra, menor error. Entre más pequeño sea, mayor error, pero ese error también está asociado a variabilidad. Entonces, es el primer gráfico. El asistente que me da, este que está aquí también, que es, si me devuelvo a la presentación, el que estamos viendo acá. Y este gráfico, entonces, te pone el límite inferior de especificación por acá. Perdón, para graficar. Y el límite superior de especificación por acá. Y me dice un valor objetivo, que fue lo que yo le puse de 80. Entonces, jóvenes, ¿cómo está esa curvita? ¿Está corrida? ¿Está centrada con respecto al valor objetivo? ¿Cómo la ven? Hacia la derecha, pero Está corrida, ¿verdad? Si usted la ve, nosotros podríamos decir que está, y voy a hacer una flecha nada más, está como corrida, está hacia la derecha, es decir, hacia el límite superior de especificación. Si usted tuviese que mejorar este proceso, ¿hacia dónde debería mover ese proceso con respecto a las especificaciones? ¿Hacia abajo, hacia el límite inferior o hacia el límite superior? profe, una cuestión. En estos casos, digamos, ¿qué es mejor hacer? ¿Correrlo hacia la izquierda o mejor tratar de afinarlo más para después correrlo hacia la izquierda? Eso es una doble pregunta ahí. Pero Depende, respuesta mágica en estadística, depende. Ojo, como usted tiene un nivel de variabilidad, habría que entender si ese nivel de variabilidad para tu proceso es aceptable. ¿Qué quiere decir con esto?
que, por ejemplo, si la variabilidad para vos es buena, no debería trabajar la variabilidad, debería trabajar solo centrarlo. Pero si además de no estar centrado, tu variabilidad es mala también, hay que tratar de trabajar las dos al mismo tiempo. ¿Me sigues la idea? Yo no haría Sí, sí. primero variabilidad y después centrado si tuviera los dos problemas. Trataría de atacar los dos de una vez. Sí, porque de alguna forma u otra, ahí a como se ve el proceso, podríamos estar en cualquier parte de esa curva, o sea, no necesariamente siempre estamos arriba, podemos estar un poquito abajo del centro Sí, y pero vea. dependiendo de, Ujú. sea como sea, el único problema ahí es ese 90 que sí se me está saliendo de la especificación superior. Vamos a hacer algo hipotético. Vea que la media de este proceso me dio 82.525, ¿lo ven? Y ahí están las desviaciones estándar. Entonces vamos a hacer algo hipotético. Voy a hacer que mi especificación sea 82.5 más menos 10. Ahorita les explico estos otros gráficos. Vean que, bueno, ahorita le entro a eso. Hagamos un trato. Terminemos de analizar eso y hago ese invento. Entonces, Hay la mucho capacidad que, del proceso, perdón. hay demasiado que analizar ahí. Ni tanto, depende. Respuesta mágica en estadística. Aquí lo que vamos a hacer es esto. Por capacidad del proceso, nosotros lo que vamos a ver es el PPK, porque de nuevo, por el alcance del curso, pues no los quiero, ¿verdad?, llenar de información no requerida, pero la capacidad del proceso me dice que es 0.93. ¿A qué se refiere este 0.93? Y se refiere a esto. Y voy a marcar este que dice PPMs o DPMOs esperadas, expected. ¿Qué significa expected? Esperado. ¿Qué puede suceder si se mantiene? Y dice que van a haber aproximadamente 2.654 partes por millón defectuosas, lo cual puede ser mucho, puede ser poco. Recuerde que todo depende con qué se compare. No podríamos decir que está malo o está bueno, a menos que usted tenga un punto de comparación. Y vamos a utilizar eso que está ahí arriba, el PPK, donde dice overall, esto de aquí arriba, ¿ok? No vamos a ver ese potential. Y vean que hay uno que dice observado. Él dice que observado, no hay partes, ¿verdad? Por millón fuera de especificación, lo observado. Seguro esto aquí pega en el límite. Entonces él dice, no observé nada afuera, pegó en el límite, ¿ok? Entonces, en primera instancia, usted interpreta que su proceso tiene una capacidad de 0.93, el PPK, que es un estadístico. Y ese PPK está asociado a la cantidad de partes por millón defectuosas, que fue 2.654. ¿Eso está claro, jóvenes? Sí, profe. Muy bien, tomen nota. Entonces, ojo, aquí me dio cuánto es la media, la desviación estándar overall, que es la que yo uso, ¿verdad?, para hacer ese PPK. El weighting significa la desviación estándar entre los subgrupos. Me da un diagnóstico de los datos desde el punto de vista de control, por eso la tarjetita estaba en verde y me decía que era estable desde el punto de vista de la variabilidad, que es la desviación estándar, y de la media. Entonces, al ver estos datos aquí me dice, bien, desde esas dos dimensiones. Y la normalidad me la evaluó con prueba de hipótesis, aquí este grafiquillo de normalidad, por eso me dijo que los datos eran normales. Y al final, es un gráfico y Minitab es muy político, ¿verdad? Minitab no le va a decir a usted qué hacer, Minitab le ofrece una interpretación. Y ojo, vean la pregunta. ¿Qué tan capaz es el proceso? Esta pregunta aquí el asistente la pone así. ¿Qué tan capaz es el proceso? Y ojo, si mi PPK fuese 6, sería súper capaz, high, alto. Pero ahí donde está, me dice, potencial, por aquí anda, más o menos, ¿verdad? Recuerde que este Z no es el PPK, sino es un valor de Z, que también se asocia al PPK, pero entonces estas barritas le van diciendo a usted como qué tan bueno es su proceso, ¿verdad? ¿Qué tan capaz es su proceso? Entonces ahí, más o menos. La media del proceso difiere de 80, es esta pregunta, es diferente de 80, que fue el valor nominal que le di. Y vean dónde está cayendo, en yes rotundo. Sí, correcto, es diferente de 80, por eso está desviado su proceso. Por eso es lo que estamos viendo aquí abajo, ¿ok? Y aquí básicamente tengo resultados nada más, ¿verdad? Información. Y de nuevo, la capacidad del proceso. Aquí está el PPK
0.93. Y aquí está las partes por millón defectuosas, 2.654. Entonces vean, ahora el invento que vamos a hacer es que como la media me dio 82.5, yo voy a poner la media en 82.5. Entonces, vamos acá. Y este target va a ser 82.5 Qué bueno. y esto va a ser 72.5 y esto 92.5. Todos me van siguiendo sobre lo que hice aquí. El juego que hice, lo que hice fue Claro. moví las Centrar. especificaciones y moví la media. ¿Todos claros con eso? Sí, profe. Excelente, profe. Esto solo es para efectos académicos, jóvenes. En la vida real, el que llegue a proponer que quiere cambiar las especificaciones, nunca me ha visto en la Matan. vida. No me conoce. Ok, entonces Ay, vean. Y con esto me voy a ir en primera instancia de una vez a este cuadrito. Y vean lo que pasó. Como estamos inventando datos, insisto, jóvenes, aquí estamos inventando lo que estoy inventando, ¿verdad? Pero lo que quiero que observen es que ahora sí, la curvita, su punto más alto, que es la media, está en mi valor objetivo. Quiero que observen que el PPK mejoró a 1.24. ¿Y qué pasó con las partes defectuosas por millón, jóvenes? ¿Mejoró sí, o no bajaron. mejoró? De 2000 y resto a 100 algo. Claro, mejoró. ¿Y por qué motivo? Y ojo, y esto era un poco tu pregunta al principio, Daniel. Pero ojo, yo aquí estoy jugando con eso, pero imagínate que vos agarraste el proceso con su variabilidad y lo llevaste al valor nominal. Con solo hacer eso, sin tocar variabilidad, ¿qué lograste? Pasaste de 2.600 a 192. Súper, súper re bueno. ¿Me explico? Entonces esa era tu pregunta, como, ¿y qué ataco, verdad? Entonces va a depender del proceso. Pero ojo, entonces digamos que vemos eso. Y si yo voy a el resumen este, que recuerden que este resumencito pues tiene cosas parecidas, vean que mi barrita, de donde me dice es el proceso capaz, ahora es más capaz, me explico, se acerca más hacia el high, hacia el alto, me explico. Eso es uno. Pero además vean cómo cambió este. ¿Por qué? Porque yo le puse un valor nominal de 82.5 y la pregunta que él está respondiendo ahí es, ¿la media, su proceso es diferente de 82.5? Vean, un rotundo no, es igual a 82.5, ¿ok? Ahora, imaginémonos que usted realmente mejoró la variabilidad. Entonces, para efectos de ver cómo se ve eso, yo lo que voy a hacer es abrir las especificaciones. Pero entonces, insisto, yo lo voy a abrir solo para efectos académicos. Al yo abrirlos, aquí digamos le voy a restar 2, 70, y aquí le voy a sumar 2. Imagínense que eso que yo estoy haciendo es como si usted hubiese logrado reducir la variabilidad y nunca cambió los límites de especificación, ¿ok? Si usted hubiese hecho eso, vean lo que pasaba. Vean ahora el PPK. ¿Cuánto está dando el PPK? 1.49, más alto, ¿ok? ¿Cuánto están dando las partes defectuosas por millón? 8. Imagínense, como le digo, imagínense que este invento lo que hicimos fue reducir la variabilidad, porque al reducir la variabilidad estoy haciendo que mi curvita esté cada vez más alejado de mis límites inferior y superior. Entonces, con solo esto, súper bien. Y quiero que vayamos al resumen. Ajá. Vean de nuevo, ¿qué tan capaz es mi proceso? Cada vez se va acercando más al high. ¿La media de mi proceso difiere de 82.5? Claro que no. Y por último, voy a hacer algo muy volado. Voy a agarrar y voy a cambiar de nuevo los límites de especificación y los voy a mover, pero así voladísimo. Aquí lo voy a poner 60 y aquí 104. Vea que le estoy metiendo de 82, le estoy bajando Va a volar. 22.5 y le estoy subiendo 22.5. Está súper amplia la especificación, ¿me explico? Entonces vean lo que va a pasar.
acá. Vean lo que va a pasar. Vean que el cuadro, de nuevo, el cuadrito del reporte de los datos me está dando lo mismo, entonces por eso ni lo he vuelto a ver. El análisis de los datos, véanlo acá. Vean lo que pasó con este invento que hicimos. La distancia entre la variación y los límites se hizo grandísimo. Entonces, ¿qué pasa acá, jóvenes? Vean el PPK, subió a 273 y vean las partes por millón defectuosas. 0. Este proceso es súper capaz, ¿verdad? Porque a pesar de que de repente tengo una variabilidad amplia, está muy lejos de las especificaciones, entonces no deberíamos preocuparnos. Entonces, vean, si yo voy a mis preguntas, perdón, vean ahora qué tan capaz es mi proceso. Super high. Buenísimo. Mi media difiere de 82.5. No difiere, esto no ha cambiado. Y aquí vemos el grafiquito. Es básicamente por esta distancia que él está diciendo que este proceso es súper capaz. ¿Se entiende, jóvenes? Como ese juego que hicimos acá, que en la vida real no es un juego. Es la mejora que usted hace aplicando la metodología. ¿Se entiende? Sí, profe, excelente. Entonces, ven, es una forma en que eso puede suceder y ese es el concepto de capacidad de proceso, ¿verdad? Entonces, de nuevo, en la vida real, cuando las cosas no están dando, no es que hay que cambiar las especificaciones, insisto mucho en eso, las especificaciones vienen del diseño y cambiar una especificación es un problema grande y no debería ser la solución. Ahora, si usted determina que su proceso no es capaz por ningún lado, hay que rediseñarlo. Punto. Profe, pero por ejemplo, una cuestión ahí que veo en este nuevo diseño que usted hizo con ensanchó los límites, puso otra media Sí, y todo, veo que ese PPK está en 273. El sí. ideal en teoría es para arriba de 133, pero eso no implica que el proceso esté bajo control y la media esté aceptable. O sea, puede estar el PPK un poquito bajo, pero lo demás estar bien. Eso es, Sí, de hecho, por eso pues iba mi pregunta. ¿Tanto puede uno existir solo se esa puede combinación equivocar de del situaciones, PPK? claro que sí puede existir. Por ejemplo, de nuevo, recordad que aquí nosotros tenemos, vea que el gráfico de control nunca cambió, véalo, ni cambió el p-value y la normalidad, eso no cambió nada, porque no estamos tocando los datos, ¿me explico? Solo los rangos. Estamos jugando con eso, pero ojo, a tu pregunta, yo vengo de nuevo y vea de nuevo, con solo Sí, sí, me devolver la media. puedo fiar en ese PPK. Ojo, la media 80, le aseguro que este proceso es capaz, creo que va a tener cero partes por millón defectuosas, pero va a bajar un poco la capacidad. Entonces vamos a ver. Datos lo mismo, Véalo acá. Ah, PPK PPK. 273 y antes idéntico. Y yo sé, sí, yo ya sé por qué idéntico. Ok. Es que sí, habría que meterse en otra historia, pero son de otro cuento. Pero vean acá, entre antes, ¿verdad? Que este fue el que yo tenía y este es el que acabamos de hacer. Aquí la única diferencia que le metí fue el valor del target. Véanlo acá. Pero al ser las especificaciones tan amplias, él no ve diferencia significativa y sigue dando lo mismo. 0 partes por millón, Ujú. PPK, súper bueno. Y si vamos acá, lo único que él está viendo diferente es que la media difiere de 80, la media de su proceso. Porque usted le puso un Profe, valor objetivo de 80, pero le dice, no, su proceso no anda en 80, es le voy diferente. a contar una historia, profe. Es que resulta que una muchacha en un proyecto de la U hizo como que basó su proyecto solo en CPK y CP y todo eso, y el profesor la destruyó en la clase. Y entonces yo me quedé con esa espinita, porque yo decía, bueno, son tan importantes, pero veo que aquí, con toda esta explicación que usted nos da, o sea, son muy importantes, pero hay otras cosas más importantes o conjuntas tal vez.
Es que es una para que, combinación, ¿verdad? Yo puedo hablar solo de para los que PPK, de los CPKs, por ejemplo, hay uno que es el índice Taguchi, yo puedo hablar de todo eso. Y todo súper y hay lindo, como 6 de esos. pero ojo, puede ser que por detrás el proceso no esté en control, entonces ya hay señales. Em, entonces, es una combinación de, ¿cómo lo digo? Pues de factores, por un lado, ¿verdad? Pero también de índices que usted analice. Entonces, no es solo que de repente el CPK o el BPK, es un conjunto y ojo, y mucho a depender de qué quiera usted mejorar. ¿Me explico? Ahí de repente la pregunta inicial, me enfoco en la variabilidad, me enfoco en la media, va a depender de la situación del proceso. ¿Me explico? Porque, y se lo explico con eso, con un ejemplo de la vida real. La Ujú. compañera que hizo el estudio en la empresa dijo que la empresa era un desastre, que los CPKs daban, o sea, daban lástima. Pero sin embargo, la empresa insistía en que la empresa estaba bajo control, en que la empresa estaba bien, que no había ningún problema. Entonces, Ujú. no creas, el profesor destruyó a la compañera, o sea, le dijo, ¿cómo va a hacer usted un trabajo en una empresa donde todo está tan mal? Pero yo a la vez dije, bueno, hey, ¿qué tanto me puedo fiar de un CPK, de un PPK, de un PP? Por eso surgió mi pregunta hacia usted, que Sí, abundara un poquito más. sí, sí son confiables y ojo, pero vamos a lo mismo. De repente usted está en una empresa que hace, no sé, 50.000 partes por millón defectuosos, y estoy diciendo una tontera. Pero resulta que lo que no es defectuoso, cada unidad vale $20,000. No les interesa. ¿Me sigue la idea? A como puedes tener un proceso donde cada unidad que estés perdiendo duele. Entonces, contexto, contexto. ¿Verdad? Y ante una expresión como esa, pucha, los procesos están malísimos, tú no es capaz, de ahí, hay que ver el contexto de la organización. De ahí, si tenés en el mercado 200 años y generas plata, puede ser que no estés haciendo el análisis correcto. ¿Me explico? De hecho, sí, profe, había mucho desperdicio. Pero la empresa estaba contentísima y eran súper fuertes. No voy a decir la empresa ni nada, Correcto, porque la muchacha correcto. ahí sí se reveló, ¿verdad? Digamos, en la clase la compañera reveló el nombre de la empresa, pero yo no lo voy a hacer, pero ella salió desilusionada de la empresa y en la empresa siguieron igual. Dijeron que No, no, que estaban contextos. bien. Yo he conocido organizaciones que trabajan con un yield del 60% y todo bien, y retrabajan todo y pura vida, todo bien, ¿verdad? Sí, Entonces, porque no, yo lo contexto. pregunto, profe, para efectos de examen, porque, digamos, según la literatura hay Oh, límites de valores. sí, Entonces, claro. cuando venga una pregunta de examen o de Sí, sí, certificación, sí. Para nos efectos de guiamos por la certificación es como teoría. lo vimos. Ujú. Es decir, para efectos de certificación, lo recomendable es que esté por arriba de 1.33, porque por arriba de Exacto. 1.33 es donde ya usted va a tener partes defectuosas por millón en niveles bajos. Sí, 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 Ujú. correcto. Sí, porque en la vida real uno sabe que muchas cosas no se aplican de la misma forma. Sí, la realidad difiere un poco de la teoría y hay que eh, saberlo revisar, si lo puedo decir así. Muy bien. Muy bien, jóvenes. ¿Qué más quisieran repasar? Profe, yo tenía un tema, otro tema, que bueno, solo yo hablo, yo no sé si solo yo estoy. No importa. Se aprovecha el tiempo. Y ojo, lo estoy haciendo corrido como para aprovechar incluso y de repente si terminamos antes, pues bien. Profe, la importancia de los project charter y todo eso, que usted pueda comentar algo así rápido. Es Ujú. algo muy rápido, pero igual, No, no, algo que pueda saber. lo que voy a hacer es incluso, y voy a enseñarlo, porque eso es más fácil cuando uno lo proyecta. ¿Qué se me hizo? Eh, Porque conozco comentarios de compañeros que desprestigian eso. Entonces, vamos a ver. quería ver una opinión muy profesional de eso. No, va, pero vamos a ver, creo que por aquí. ah,
Ah, bueno, no, espérese. Estaba aquí. Ujú. Ajá. Vamos a este. Ya se me va a abrir el PDF. Entonces, recordemos que en una buena definición del problema usted tiene ya el 50% de la solución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos proyectos tienen una estructura que lo que usted busca es establecer correctamente el problema. Entonces, ojo, en lo que yo estoy proyectando, pues obviamente, y cada organización puede tener como digo, una plantilla diferente Project Charter, pero lo más importante, o la carnita, voy a decirlo así, viene acá en esta plantilla, ¿verdad? Por decirlo así, porque puedes tener otra que tenga diferente forma, pero lo más importante es lo que usted tiene acá. ¿Y por qué digo lo más importante? Porque la otra porción, pues obviamente es como las generalidades, quiénes están en el proyecto y todo lo demás. Pero ojo, acá donde se habla es la propuesta del negocio. Entonces, si yo me refiero específicamente a este ejemplo, ojo, se ha comprometido a entregar a los clientes taca en un lapso de 15 a 22 días. Sin embargo, según registros tomados en febrero-octubre, no se ha cumplido en su totalidad, generando insatisfacción a los clientes. Ojo, lo que se revisó en eso no se ha cumplido en su totalidad. No dice cuánto, no dice nada. Ok, es como, esa es la propuesta, esto es lo que estoy declarando inicialmente, pero aquí es donde está el problem statement, donde ya yo le pongo un número, algo, lo delimito. Entonces, ojo, existe una alta variación en los tiempos de reparación y evolución de los vehículos y solo en un 43% de los casos se cumple con los tiempos establecidos por el centro de mantenimiento automotriz. Esto genera altos costos e insatisfacción del cliente. Pasaste de algo que, ¿verdad? Pucha, vemos un problema, parece ser que no estamos cumpliendo. Pasaste de una declaración como esa a algo específicamente medible, es decir, el 43% de las veces no se cumple. Ya ahí estás. Eso es una excelente declaración del problema, porque te está diciendo la magnitud inicialmente y cuánto podrías de repente mejorar. De nuevo, Profe, te lleva al como alcance del ponerle proyecto. nombre y apellido. ¿Perdón? Es como poner nombre y apellido al problema. Este es Yo les comentaba en otras sesiones, a veces, o ¿verdad? Como esto que mencionas, llegó alguien y dijo, uy, es que esta empresa está muy mal. Muy mal, pero ¿cómo? Muy mal. ¿Comparada con qué? Si la mides, ¿de qué? ¿De qué estamos hablando exactamente financieramente? ¿Me explico? Entonces, el Project Charter claro. es lo que a usted le firman, que usted dice, con esto arranca su proyecto. ¿Cuál es la meta? Que aquí de nuevo, el Project Charter, pues es con lo que uno arranca. Puede ser que no termine exactamente igual, pero termina con esta guía. Porque, por ejemplo, aquí usted dice, ok, queremos, ¿cuál es la meta? Cumplir el tiempo en un 70% de los vehículos. Vea que estás pasando de un 43 a un 70, estás logrando una mejora significativa, 27%. Puede ser que después del proyecto no lograste el 70, el 78 o al contrario el 75 y de nuevo arranca la rueda de la mejora continua. Recursos, los entregables y el plan preliminar, recuerden que es básicamente las etapas. Vean que aquí en los Project Charts siempre se ponen las 5 etapas. Y ojo, jóvenes, estamos hablando específicamente de proyectos con la metodología de Make, ¿verdad? Para ser claros. Y esta es una plantilla de ejemplo, pero puede ser que las plantillas que usted tengan algo diferente, pero donde está la clave, donde está la canita es aquí y aquí. Problem statement, por eso yo dije antes, lo voy a poner en inglés porque es muy común que usted lo diga así, lo vea en la literatura más actualizada. Problem statement, declaración del problema. Un buen problem statement te da el 50% de la solución. Si ya usted sabe que la variación está pasando en la reparación de los vehículos, en el 43%, ya estás diciendo, ya sé dónde está el problema. Ahora le voy a entrar al análisis, a las propuestas de mejora para mejorarlo, pero ya usted sabe por dónde va a arrancar. Y la otra canita, la otra parte importante está, por supuesto, en decir, bueno, ¿qué quiero yo lograr con este proyecto? Entonces, de nuevo, hay opiniones con respecto a eso, pero por ejemplo, ¿por qué esto es un entregable en la metodología de Make? Porque la idea es que usted arranque con una clara visión de hacia dónde va. Si usted no hace esto, posiblemente pasa a la siguiente etapa, medir y va a medir cosas que no necesariamente es lo que tiene que medir. Y va a mejorar cosas que no necesariamente van a lograr
atacar lo que usted creía que estaba mal. ¿Me sigue la idea? Súper bien, súper bien. Es que, como te digo, lo dije a raíz de que conozco personas que los desprestigian mucho, los Project Charter. A mí en lo personal considero que es una forma muy ejecutiva de proponer un problema a los altos mandos, ¿verdad? En la Usted como presenta te el Project digo, Charter y ¿sí? puede que no se lo acepten, puede que sí. La Eso es bueno, metodología de digamos. email lo tiene porque tiene una intención específica y es que usted haga una buena declaración del problema. Eso es lo más clave. Porque de nuevo, si usted viene y me trae una situación y no tiene ese problem statement, no podemos aprobar a que siga el proyecto. ¿Me explico? Porque no sabemos para dónde va. Entonces, Pero por eso es un totalmente. entregable en la metodología de email. Y usted no pasa a Measure si no tiene el Project Charter aprobado. Sí, profe, pero increíblemente, como le digo, conozco ¿Sí? detractores, o no sé cómo llamarlo, del Sí, Project Charter. sí, ¿verdad? Y hay diferentes formas. De repente trabajan con otras metodologías que no llaman Project Charters. Entonces ven que el Project Charter de repente es una pérdida de tiempo, que no agrega valor. Pero en el Six Sigma, en el DMake, la idea es que usted cumpla los entregables de cada etapa, porque eso garantiza que uno, usted entendió lo que está haciendo y dos, que las personas que están patrocinando su proyecto lo sigan haciendo, porque usted va por buen camino. ¿Me sigue la idea? Claro, profe, excelente. Sí, 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 entonces sí, no, por eso es un entregable en el DMake. No hay forma de pasar al siguiente gate si no ha cerrado este. Es un checkpoint. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más queremos repasar? Igual, si cuando están haciendo la práctica o algo, pues surgen dudas, con mucho gusto, a través de Vale, pues pueden hacer sus consultas y las podemos atender, pues para aclararlas, ¿no? Con eso no hay ningún problema. Aarón, Dayana, ¿estamos bien? Sí, Este, profe. una pregunta así un poco puntual. Ujú, Cuando viene la parte de lo que es diseño de experimentos y esas cosas, ujú. qué sé yo, diseños de bloques, fraccionados, Putman y todo eso, en las preguntas de certificación sí son muy puntuales a lo teórico o tal vez sí te van a meter algo un poco más práctico ahí. No, va a ser basado en lo que nosotros repasamos acá, es decir, no va a ser nada que esté fuera, digamos, del alcance o de lo visto en las sesiones O lo que previas. está en el libro. También en el libro ahí. Exacto, o lo que esté en el material, correcto. Sí, ese es Sí, el sí, no, alcance, una no va a variante ser, de un ejercicio ahí donde uno diga, uy, Dios mío, ¿dónde salió esto? no, no, Porque, no, porque la mayoría los ha visto, los más comunes, sí, pero hay ciertas distribuciones que, bueno, yo nunca las he trabajado. Esa de Packet Burman, o ajá. sea, eso es mi vida. Sí, Packet Burman sí, sí, es una teoría ahí. Después cuando tengan tiempo la em, busquen en la Segunda Guerra Mundial y por ahí hay una teoría que ellos establecieron sobre los aviones que sobrevivían a los ataques, ¿verdad? Del enemigo. Y entonces determinaron que esos aviones que regresaban, erróneamente al principio, ellos querían reparar las partes donde les pegaban las balas, por decirlo así. Y lo que descubrieron fue que más bien ahí donde pegaban las balas eran donde podían pegar y a los aviones no les pasaba nada. Donde no pegaban era donde más tenían que reforzar porque eran las partes delicadas. Pero hay una historia interesante detrás de esos packet bombing para que
la revisen. Eso, está diciendo. ¿Por Sí, qué? sí. Por mera proveniencia. No, no, hay varias. Es que es una teoría compleja de diseño experimental de cómo hacer diseños robustos. Pero todo nació de esos análisis de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, muy, muy interesante. ¿Qué más, jóvenes? Bueno, ahí queda el material, jóvenes, para que repasen también el libro, la práctica. Y como les decía, si tienen alguna duda particular, con mucho gusto, a través de Vale la podemos resolver. Y pues, de ahí, si no hay ninguna otra consulta, pues el mayor de los éxitos en el examen. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Y bueno, yo le escribí a Vale, no sé cuándo ella contesta, tal vez mañana, o yo le escribí unas dudas ahí del tema de la certificación y Ah, los perfecto. pagos, unas dudas. Si no, yo le digo. Ok, ok. Sí, Bueno, yo también, muchísimas profe. gracias. Ah, entonces yo, yo Muchas le, gracias. yo le, yo le pongo un mensajito para que les ayude con esas consultas. Gracias, profe. Muchas Buenas gracias por noches. todo el esfuerzo, profe, y todo, la verdad, Con mucho gusto, muy ahí les Sí, queda mi profe. contacto. agradable. Muy, muy provechoso el curso y todo excelente. No, súper, ahí les queda mi contacto y con mucho gusto, ahí seguimos en la parte profesional, en nuestras redes sociales profesionales, con mucho gusto, ahí podemos hacer networking Profe, y pero, quedo para perdón, servirles. ¿su contacto dónde está? Porque yo no he visto su contacto. No, yo pensé que lo compartían. O Em, está en el site. Aquí en el chat se los voy a dejar. Ahí les dejo mi correo Ahí. por si tienen algo que yo pueda aclarar. Inicialmente, tratemos de dirigir todo con vale y si no, con mucho gusto yo trato de responder. Gracias, profe. Buenas noches. Claro, con mucho De gusto. verdad. Buenas noches, jóvenes.